Acusada, levante la cabeza. En el instante en que la joven madre soltera, con el rostro anegado en lágrimas, alzó lentamente la vista, el semblante del juez Álvaro Serrano palideció hasta volverse serio. Sintió que el aire se le helaba en los pulmones. La muchacha que tenía delante, de apenas 20 años, poseía un rostro que era un eco exacto, una réplica dolorosa de su esposa Elena en su juventud. Un torbellino de recuerdos de hacía 2 décadas asaltó la mente del juez. La hija que se desvaneció sin dejar rastro. La enigmática llamada de aquella noche. La búsqueda infructuosa que se convirtió en una herida perpetua. ¿Cómo era posible que la niña que había buscado durante media vida se encontrara ahora ante él, en el banquillo de los acusados? La pesada puerta de roble de la sala de vista se abrió con un solemne crujido, rompiendo el silencio denso que impregnaba el ambiente. Eran las 10 de la mañana, la hora en que, con la puntualidad de un rito inmutable, comenzaba la jornada de juicios penales. Los pasos de los pocos asistentes resonaban como un eco lúgubre en el espacio cavernoso. El juez Álvaro Serrano, ocupando su estrado, abrió la carpeta con el sumario del primer caso del día. A sus 58 años, y con 25 de servicio a la justicia, la solemne responsabilidad de su cargo seguía pesando sobre sus hombros como un manto de plomo cada vez que se enfundaba la toga. Pero aquel día una extraña inquietud, un presagio indefinido, se había instalado en un rincón de su pecho. La voz del alguacil resonó, anunciando la entrada de la acusada. La puerta lateral se abrió de nuevo y una joven entró con la cabeza gacha, como si el peso del mundo entero descansara sobre su encorvada espalda. Se llamaba Lucía Moreno y tenía 23 años. El anorak que vestía estaba tan desgastado que los hilos se escapaban por las costuras. La tela de los hombros, raída, dejaba entrever el relleno de algodón amarillento, y la cremallera, rota, colgaba inútil. Pero lo que más llamaba la atención eran sus zapatillas. Lo que una vez debió ser un blanco impoluto era ahora un color hueso manchado, y las suelas, casi desintegradas, producían un leve siseo al arrastrarse por el pulido suelo del juzgado. Álvaro repasó el expediente confirmando los cargos. Hurto. La mercancía sustraída, 3 botes de leche de fórmula y 2 paquetes de pañales. El valor total ascendía a unos 150 euros. Suspiró para sus adentros. Otro delito famélico, un drama cotidiano de la supervivencia que se ventilaba en su sala varias veces por semana. Sin embargo, mientras observaba la figura de la joven caminar hacia el banquillo, una extraña sensación de déjà vu le recorrió la espina dorsal. Ese anorak ajado, esa forma de caminar cansada, casi derrotada. Le resultaban inexplicablemente familiares. Un recuerdo vago intentó aflorar desde las profundidades de su mente, pero se le escapaba como arena entre los dedos. ¿Dónde la he visto antes? Una angustia sin nombre comenzó a brotar desde lo más hondo de su ser, como si algo enterrado durante mucho tiempo estuviera removiéndose, pugnando por salir a la superficie. Sacudió la cabeza, intentando concentrarse. Fue entonces cuando un relámpago de memoria reciente le atravesó la mente. La mujer del callejón, de camino al juzgado. Claro. Es ella. Álvaro sintió que sus músculos se tensaban involuntariamente. Llevaba el mismo anorak raído. Inspiró profundamente intentando serenarse. Un tribunal era un santuario donde las emociones no tenían cabida, un principio que había regido su vida durante décadas. Pero aquel día, mantener la ecuanimidad se le antojaba una tarea hercúlea. En la sala reinaba un silencio tan absoluto que se podría haber oído el caer de un alfiler. Los pocos curiosos en los bancos del público contenían la respiración. El fiscal y el abogado de oficio repasaban sus papeles en sus respectivos escaños. Y en medio de esa quietud, solo el latido acelerado de su propio corazón retumbaba en los oídos de Álvaro. Con voz contenida, se dirigió a la joven. Acusada, levante la cabeza, su tono fue más bajo y cauto de lo habitual. La frase resonó en la sala, y todas las miradas se clavaron en la figura del banquillo. Lucía Moreno permaneció inmóvil, como una estatua de sal, con las manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo y la vista fija en el suelo. Álvaro repitió la orden y esta vez, ella comenzó a alzar el rostro con una lentitud exasperante. Primero aparecieron unos labios temblorosos.
Luego el perfil de su nariz, las mejillas y finalmente sus ojos. Su cara, devastada por el llanto, transmitía una vulnerabilidad sobrecogedora. A sus 23 años, parecía una niña frágil y agotada por la vida. El miedo, la desesperación y una resignación infinita se mezclaban en su expresión, un cóctel que encogía el corazón de quien la miraba. Pero en ese preciso instante el rostro de Álvaro se petrificó. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos se fijaron en ella, escrutando cada rasgo con una intensidad febril. Esa cara, esa expresión, su mente se quedó en blanco. El gesto de contener el dolor, apretando los labios mientras las lágrimas corrían, le era terriblemente familiar. Era la misma expresión que su esposa, Elena, adoptaba en su juventud cuando la tristeza la embargaba. La misma que vio el día que perdieron a su primer hijo en un aborto espontáneo, cuando lloraba en silencio en la penumbra de su habitación. Y sobre todo era el rostro que había contemplado cada día durante meses tras perder a su segunda hija, Sofía. Aquella mueca de tragar el dolor mientras las lágrimas se negaban a obedecer, se estaba repitiendo como un eco cruel en la joven que tenía delante. Las yemas de los dedos de Álvaro comenzaron a temblar. Apretó los puños sobre la mesa del estrado, pero el temblor no cesó. Su corazón galopaba desbocado y un sudor frío le perló la frente. No. No puede ser. Es una simple coincidencia. Intentó negarlo sacudiendo imperceptiblemente la cabeza, pero su mirada seguía anclada en ella, como atraída por un imán irresistible. De repente se sintió arrastrado a otro tiempo y a otro espacio. Las paredes del juzgado se disolvieron, los ruidos se atenuaron, y sintió que solo quedaban ellos dos en el universo. Y en ese instante el recuerdo de hacía 20 años le golpeó con la fuerza de un huracán. La manita de su hija soltándose de la suya en los grandes almacenes. La vocecita de la niña perdida resonando en su cabeza como una alucinación. Le costaba respirar. El dolor del pasado se derramaba sobre el presente, y sintió que el peso era insoportable. Apretó las manos sobre la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero el temblor persistía. Un murmullo recorrió los bancos del público. La extraña reacción del juez Serrano, famoso por su imperturbable sangre fría, desconcertaba a todos. El fiscal y el abogado de oficio lo miraban con preocupación. Pero Álvaro no oía nada. En su breve silencio, solo el sollozo ahogado de la joven rompía la quietud de la sala. Su visión comenzó a nublarse. El juzgado se ondulaba ante sus ojos como si el tiempo fluyera hacia atrás, rebobinándose hasta aquella mañana, unos días antes, en la que se cruzó con ella en el callejón. Todos los momentos se conectaban, y el ovillo del destino, enredado durante 2 décadas, comenzaba a desenmarañarse lentamente. Había sido una mañana como cualquier otra, unos días atrás. Álvaro recorría su ruta habitual hacia el trabajo. Eran las 8. Desde la parada de metro hasta el juzgado había un paseo de unos 15 minutos, y él siempre elegía un laberinto de callejuelas estrechas para su recorrido. Era más tranquilo que la avenida principal y, sobre todo, caminar por esos rincones le ayudaba a ordenar sus pensamientos antes de empezar el día, una costumbre que mantenía desde hacía 25 años. Aquel día no fue diferente. El aire frío y seco del invierno madrileño le acariciaba el rostro. A lo lejos el sonido de la persiana metálica de una churrería al abrirse anunciaba el comienzo de la jornada. Álvaro se subió el cuello de su abrigo negro de paño y se ajustó la bufanda, acelerando el paso. Fue entonces cuando lo oyó. Un chirrido desagradable como de metal arañando el pavimento. Al principio intentó ignorarlo, pero el sonido se hizo más insistente, y a él se sumó el llanto de un bebé. Se detuvo y miró en la dirección del ruido. A la vuelta de una esquina, una joven empujaba un cochecito de bebé. O más bien, luchaba por empujarlo. La rueda delantera izquierda estaba completamente torcida, y la mujer tiraba del carro con todas sus fuerzas. Al llegar a un pequeño bordillo, el cochecito se atascaba, y la rueda giraba en falso, produciendo aquel chirrido agudo. La joven llevaba un gorro de lana gris calado hasta las cejas, del que escapaban mechones de pelo enmarañado. El anorak que vestía, a simple vista, se veía viejo y gastado. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus manos.
Agarraban el manillar con tal fuerza que los nudillos estaban blancos, y en el dorso se adivinaban las marcas de sabañones, dedos hinchados y enrojecidos que hablaban de un sufrimiento prolongado contra el frío. Álvaro estuvo a punto de seguir su camino. No era hombre de inmiscuirse en asuntos ajenos y además el tiempo apremiaba. Sin embargo, tras dar unos pocos pasos, algo le hizo detenerse. Se acercó a ella con sigilo. ¿Necesita ayuda?, le preguntó con delicadeza. La joven se sobresaltó encogiendo los hombros como un animal asustado. Se cubrió aún más el rostro con el gorro. No, no. Estoy bien, gracias. Su voz era un susurro casi inaudible. Sin esperar respuesta, Álvaro se situó detrás del cochecito, agarró el chasis y lo levantó ligeramente para que la rueda delantera superara el bordillo. Así creo que podrá pasar, dijo soltando el carro. La mujer se detuvo un instante con la cabeza aún más gacha. Con voz temblorosa, apenas logró articular una palabra. Gracias. Pero en su tono había más miedo que gratitud. Parecía alguien perseguido, alguien a quien el mundo entero le infundía pavor. Álvaro echó un vistazo rápido al bebé en el interior del cochecito. Estaba envuelto en tantas mantas que apenas se le veía la cara, pero parecía débil, aletargado. ¿Está bien el niño? ¿Parece enfermo?, inquirió preocupado, dando un paso hacia ella. La reacción de la joven fue instantánea. Se aferró al manillar y retrocedió bruscamente. Aunque no podía verle el rostro, sintió la rigidez de todo su cuerpo. ¿Está bien? De verdad, está bien, dijo apresuradamente y comenzó a empujar el cochecito con urgencia. La rueda seguía chirriando, pero a ella no pareció importarle. Se alejó a paso rápido como si huyera de él, como si huyera de todo el mundo. Álvaro se quedó inmóvil, observando su silueta desaparecer por la esquina. El anorak raído ondeando con el viento, el cochecito desvencijado dando tumbos. Una extraña desazón se instaló en su pecho. La sensación de que debería haber hecho algo más, de que no debería haberla dejado marchar así. Pero sacudió la cabeza y reemprendió su camino. Son sus problemas, ¿qué más podía hacer yo? Se consoló con ese pensamiento, pero durante todo el día, la imagen de la joven y su bebé no se le fue de la cabeza. Al día siguiente a la misma hora, recorrió la misma callejuela, con una secreta esperanza. Pero no los vio. Ni ese día, ni el siguiente. Fue una coincidencia. No volveré a verla. Intentó convencerse y volver a su rutina, pero el recuerdo de aquel encuentro se resistía a desaparecer. Y Álvaro en ese momento, no podía ni imaginar que aquella era la primera pieza de un rompecabezas que cambiaría su vida para siempre. Los engranajes del destino ya habían comenzado a girar. Una mañana, mientras pasaba frente a una pequeña panadería en mitad del callejón, sus pasos se detuvieron en seco. Frente al escaparate de espaldas a él, había una figura que le resultó dolorosamente familiar. El mismo anorak desgastado, los mismos hombros encorvados, el mismo gorro gris. Era, sin duda, la mujer del cochecito. Tenía el carro a su lado y contemplaba los productos expuestos en la vitrina. Álvaro la observó durante un momento. Estaba tan cerca del cristal que casi lo empañaba con su aliento. Miraba cada pieza de bollería con una atención minuciosa. Vio cómo se humedecía los labios al fijarse en unas napolitanas de crema y cómo tragaba saliva ante unas caracolas recién horneadas de las que aún emanaba un vaho cálido. En un impulso que ni él mismo comprendió, Álvaro entró en la panadería. «Buenos días, señoría», le saludó amablemente la dueña, una mujer a la que compraba el desayuno de vez en cuando. «Buenos días. Póngame 2 napolitanas y 2 caracolas. Y 2 batidos de chocolate, por favor». Mientras la mujer metía el pedido en una bolsa de papel, Álvaro observó a la joven a través del cristal. Seguía allí inmóvil, como si estuviera pegada al suelo. Recogió la bolsa caliente y salió de la tienda. Con la mayor cautela posible se acercó a ella. Temía que si era demasiado brusco saldría huyendo de nuevo. «Disculpe», dijo con la voz más suave que pudo. Ella se sobresaltó igualmente encogiéndose y retrocediendo un paso. «Soy el hombre que le ayudó con el cochecito el otro día».
¿Se acuerda? La joven se detuvo y lo miró. A través del gorro, solo pudo entrever sus ojos, llenos de recelo. Sí. Me acuerdo. Fue un susurro pero audible. Álvaro le tendió la bolsa con cuidado. Tome esto. Para usted. Está recién hecho. Ella miró la bolsa y sacudió la cabeza enérgicamente. No, gracias. De verdad, no hace falta. Por favor, acéptelo. Tiene que desayunar. Y cuidar del bebé. Al dar un paso más y acercarle la bolsa, ella dudó un instante y finalmente extendió una mano temblorosa. En el momento en que sus dedos rozaron el papel, Álvaro vio cómo sus ojos se humedecían. Muchas gracias. De verdad, muchas. Su voz se quebró y sus hombros se sacudieron levemente. Álvaro sintió una punzada de dolor. Le conmovió hasta lo más profundo que un par de bollos y unos batidos pudieran provocar tal reacción. No es nada. Cuide bien de ese niño. Apenas había terminado la frase cuando ella ya se había dado la vuelta y se alejaba a paso rápido, como si temiera que las lágrimas la desbordaran si permanecía allí un segundo más. De nuevo Álvaro se quedó solo, viendo cómo se alejaba su figura, abrazada a la bolsa de papel. Por alguna razón, le pareció una niña desvalida. ¿Qué historia esconderá? Suspiró y se dirigió al juzgado, pero no pudo evitar mirar atrás varias veces, preguntándose a dónde iría, si llegaría a casa sana y salva. Mientras tanto, en un minúsculo estudio en el barrio de Usera, Lucía acunaba a su bebé con el rostro contraído por el cansancio. La calidez de los bollos que le había ofrecido aquel desconocido se había desvanecido rápidamente. La realidad volvía a ser fría y desoladora. El viento gélido del invierno se colaba por las rendijas de la ventana, y una única manta raída no era suficiente para combatirlo. Sacudió el bote de leche en polvo. Ni siquiera produjo el sonido metálico de los últimos gramos. Estaba completamente vacío. Abrió el paquete de pañales, quedaban 2. Mateo, cariño, aguanta un poquito. Solo un poquito, susurró. El bebé de 8 meses reposaba lánguidamente en sus brazos. Normalmente a esas alturas estaría llorando a pleno pulmón por el hambre, pero parecía no tener fuerzas ni para eso. Solo emitía un quejido débil de vez en cuando. Lucía cogió su móvil. En su agenda solo había 3 contactos: el pediatra del centro de salud, el orfanato donde se había criado y el número de su exnovio, el padre de Mateo. Marcó este último por si acaso, pero una grabación le informó de que el número no existía. Había desaparecido en cuanto le dijo que estaba embarazada, borrando todo rastro de su existencia. Estoy completamente sola. El pensamiento se le escapó en un suspiro. 23 años. Una edad en la que sus coetáneos estudiaban, buscaban su primer empleo, salían con amigos. Pero para ella, solo existía Mateo. Se miró en el espejo agrietado del baño. El pelo sucio de varios días estaba apelmazado. Su rostro demacrado reflejaba un cansancio impropio de su edad. Desvió la mirada y vio las cartas esparcidas por el suelo. Facturas de la luz, del gas, el aviso de desahucio por impago del alquiler. La palabra vencido en letras rojas parecía gritarle. Abrió la nevera con una última esperanza, pero dentro solo había un tupper con restos de encurtidos y una botella de agua. El llanto de Mateo volvió a sonar, esta vez más fuerte. Corrió a cogerlo. Su pequeña cara estaba roja y ardía. Le tocó la frente, tenía fiebre alta. ¡Ay, Mateo! ¿Por qué estás ardiendo? Presa del pánico, le puso paños húmedos en la frente, pero la fiebre no bajaba. Necesitaba un antitérmico, pero el último se había acabado hacía semanas. Mamá va a hacer algo. No te preocupes, mi vida. Mamá hará algo. Se lo susurraba al bebé, pero ni ella misma sabía a qué se refería. Sin dinero, sin nadie a quien pedir ayuda, con su hijo enfermo. La desesperación le oprimía la garganta. Afuera, la oscuridad comenzaba a caer. Mateo ya ni siquiera lloraba, solo se quejaba débilmente inmóvil en sus brazos. Si hubiera tenido padres, ¿habría sido diferente?
Criada en una institución, Lucía no tenía familia a la que recurrir. Salió del centro a los 18 años y desde entonces había estado sola. «Mamá», gimió el pequeño. Lucía lo abrazó con más fuerza. «Perdóname, Mateo. Mamá lo siente mucho». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. La impotencia de no poder hacer nada por su hijo la desgarraba por dentro. Miró el reloj. Pasaban de las 7 de la tarde. No podía esperar más. Mateo necesitaba leche y un medicamento para la fiebre. Ya. Sacó un viejo portabebés de tela del armario. Se ató al niño a la espalda y se dijo a sí misma, solo tenemos que superar esta noche. Mañana encontraré una solución. Pero era una mentira para darse ánimos. Mañana nada sería diferente. Se puso el anorak raído y se caló el gorro. Antes de salir, se detuvo en el umbral. Su mente estaba en blanco salvo por dos palabras, leche y pañales. ¿Dónde? ¿A quién pedir? No se le ocurría a nadie. De repente una idea cruzó su mente. Un hipermercado. Una idea terrible pero en ese momento, la única posible. Sintió que las piernas le temblaban mientras bajaba las escaleras. Estaba aterrorizada. Pero la respiración agitada de Mateo en su espalda le impedía detenerse. Al salir a la calle, el viento helado le azotó la cara. Se ajustó la tela del portabebés para proteger mejor a su hijo y comenzó a caminar con paso vacilante. Las luces del hipermercado brillaban a lo lejos. Su corazón empezó a latir con fuerza. Tenía miedo, pero no podía dar marcha atrás. Aguanta un poquito, Mateo. Solo un poquito más. Le dio unas palmaditas en la espalda y se dirigió hacia las luces. El momento que cambiaría su vida para siempre se estaba acercando. En el instante en que las puertas automáticas del hipermercado se abrieron, Lucía contuvo la respiración. El aire cálido del interior le provocó un escalofrío. La luz fluorescente le hirió los ojos y el murmullo de la gente le zumbaba en los oídos. Mateo se removió a su espalda, pero por suerte parecía seguir dormido. Entró lentamente. Cerca de la entrada, una cámara de seguridad con una luz roja parpadeante giraba lentamente. Su mirada se desvió hacia ella, pero la apartó rápidamente intentando actuar con naturalidad, como una clienta más. Cogió un carro y empezó a empujarlo. El ruido de las ruedas le pareció ensordecedor, como si todo el mundo la estuviera mirando. Tranquila. Solo coge lo que necesitas. Se repitió a sí misma mientras se dirigía a la sección de productos para bebés. Frente a la estantería de la leche de fórmula, sus manos temblaban. Cogió un bote. Luego otro y un tercero. Los metió en el carro sin dejar de temblar. Una mujer que compraba a su lado la miró de forma extraña, pero Lucía fingió no darse cuenta. Se movió a la sección de pañales y añadió 2 paquetes grandes al carro. Ya estaba. Necesitaba también un antitérmico y algo de comer para ella, pero temía que coger demasiadas cosas fuera más arriesgado. Mientras empujaba el carro, la conciencia y el miedo libraban una batalla feroz en su interior. Esto es robar. Es un delito. Pero Mateo se está muriendo. ¿Qué hago? Tiene que haber otra forma. ¿Qué forma? No tengo dinero ni a nadie que me ayude. Se sentía mareada. Se detuvo un instante y respiró hondo. En ese momento Mateo gimió a su espalda. A través de la tela, sentía el calor febril de su cuerpo. Perdóname, Mateo. Aunque mamá se convierta en una mala persona, te voy a salvar. Se escondió en un pasillo poco transitado. El corazón le iba a salir por la boca. Con manos temblorosas, abrió una vieja bolsa de tela que había traído. Mirando a su alrededor con el pánico reflejado en sus ojos, metió rápidamente los botes de leche y los pañales en la bolsa. Ahora solo hay que salir. Por favor. Intentando aparentar normalidad, pasó de largo las cajas. Tenía la boca seca y las piernas le flaqueaban. La salida estaba a la vista.
Abrazando la bolsa contra su pecho, caminó hacia las puertas. Su corazón latía con una violencia desmedida. Un poco más. Solo un poco más. El sensor de la puerta automática se iluminó y las hojas de cristal comenzaron a abrirse. En el preciso instante en que pensó que lo había logrado. «Oiga, señora». Una voz grave sonó a su espalda. Se detuvo en seco. No podía moverse. Alguien la había agarrado firmemente del brazo. «Señora, tiene que pagar esto». Era un guardia de seguridad. Un hombre corpulento que la sujetaba con fuerza. Su mirada era severa, su rostro impasible. Lucía sintió que toda la sangre abandonaba su cuerpo. Palideció y sus labios empezaron a temblar. Mi hijo está enfermo», las palabras apenas le salían. Tenía un nudo en la garganta y todo a su alrededor se volvió blanco. Mateo, asustado, comenzó a llorar. «Acompáñeme a la oficina, por favor». El guardia fue tajante. La condujo hacia el cuarto de seguridad. Mientras caminaban, todas las miradas del hipermercado se clavaron en ella. Oía los susurros. «Mira, una ladrona. Y con un bebé. ¡Qué vergüenza!». Dentro de la oficina, varios monitores mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad. En uno de ellos, se veía claramente a Lucía metiendo los productos en su bolsa. No había escapatoria. «¿Cómo se llama?» «Lucía Moreno». «¿Edad?» «23». El guardia anotaba en un formulario. En ese momento a Lucía le fallaron las rodillas. Se desplomó en el suelo, aferrándose a los pantalones del hombre. «Por favor, se lo suplico, déjeme ir. Mi hijo está muy enfermo. No tiene leche y tiene mucha fiebre. Lo siento mucho, por favor». Las lágrimas le corrían por la cara. No intentaba siquiera secárselas. Solo suplicaba, desesperada. La puerta se abrió y entraron otros empleados, entre ellos una mujer que parecía la encargada. Miraron a Lucía con lástima, pero nada más. «¿Has llamado a la policía?» «Ahora mismo iba a hacerlo». «Espera un momento», dijo la encargada, observando a Lucía con atención. El bebé en su espalda, la ropa raída, la expresión de pura desesperación. Pareció dudar. «¿De verdad lo hiciste por el niño?» «Sí, se lo juro». «Por favor, mire, está ardiendo». Lucía se quitó el portabebés y le mostró la frente del niño. La fiebre era evidente. La expresión de la encargada se tornó aún más compungida. Pero el guardia se mantuvo firme. «Lo siento, pero las normas son las normas. El hurto, sea cual sea el motivo, debe ser denunciado». Finalmente, llamaron a la policía. Lucía se quedó sentada en una silla con la mirada perdida, secándose las lágrimas sin cesar. Mateo lloraba a gritos, asustado por el hambre, la fiebre y el ambiente extraño. 15 minutos después, oyeron la sirena. Su corazón dio un vuelco. Era el final. 2 agentes entraron, un hombre mayor y una mujer joven. «Lucía Moreno, ¿verdad? Venga con nosotros». Lucía asintió. No le quedaban fuerzas para resistirse. Se levantó abrazando a Mateo con fuerza. Las piernas le temblaban tanto que apenas podía sostenerse. De camino al coche patrulla, un grupo de curiosos se había congregado en la puerta del hipermercado. Todos la miraban. Unos con desprecio, otros con pena. En cuanto se sentó en el coche, rompió a llorar desconsoladamente. «Perdóname, Mateo. Mamá lo siente tanto». La agente joven, sentada en el asiento del copiloto, la miró por el retrovisor. En sus ojos había un atisbo de compasión. «Señora, cálmese. No tenía ni un céntimo. Mi hijo lleva 2 días sin comer bien y con fiebre», sollozó. El agente mayor, el inspector Morales, suspiró. «Aún así, robar es un delito. Primero iremos a la comisaría a tomarle declaración, y luego ya veremos». El coche arrancó lentamente. Lucía miraba por la ventanilla, sin ver nada.
Las luces de la ciudad se difuminaban a través de sus lágrimas. A partir de ese momento su vida cambiaría para siempre. Solo quería salvar a su hijo, y ahora estaba a punto de convertirse en una delincuente. Cuando llegaron a la comisaría, pasaban de las 9 de la noche. Lucía salió del coche abrazando a Mateo. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero su cuerpo estaba empapado en un sudor gélido. «Siéntese aquí», dijo el inspector Morales, señalando una silla en una pequeña sala de interrogatorios. Lucía se sentó. Mateo seguía llorando, inquieto por el hambre y la fiebre. «Creo que primero debería darle de comer al niño», dijo la agente joven con cara de apuro. «No tengo leche». Por eso, la voz de Lucía se apagó. Se hizo el silencio en la sala. El inspector Morales suspiró profundamente. «Espere un momento». La agente salió y regresó a los 5 minutos con una bolsa de una farmacia de guardia. Contenía 2 biberones de leche preparada y un termo con agua caliente. «Tome, dele esto. El niño está agotado». «Gracias». «De verdad, gracias», dijo Lucía, cogiendo el biberón con manos temblorosas. En cuanto se lo acercó a Mateo, el bebé empezó a succionar con avidez. Daba pena verlo. El inspector Morales observó la escena en silencio y luego extendió un formulario de declaración sobre la mesa. «Lucía Moreno, su número de DNI, por favor». Lucía se lo dijo con voz temblorosa. «¿Domicilio?» «Calle de la Amargura, número 12, Usera». «¿Familia?» «¿Padres, hermanos?» Ante esa pregunta, Lucía se mordió el labio. «No tengo. Me crié en un orfanato». La mano del inspector se detuvo un instante. La miró de nuevo. 23 años, huérfana, y ahora con un bebé. Podía imaginar la dureza de su vida. ¿Y el padre del niño? «No tengo contacto con él. Desapareció cuando supo del embarazo». «¿Así que lo cría usted sola?» «Sí». Una sola palabra que encerraba un peso inimaginable. El inspector dejó el bolígrafo sobre la mesa. «¿Trabaja en algo?» «Desde que nació el niño, no. De vez en cuando reparto publicidad de madrugada, un par de horas mientras duerme». Su voz se fue apagando, avergonzada de tener que describir su precaria situación. El inspector Morales suspiró y escribió en el informe: «hurto famélico». Luego preguntó con cautela. «Lo que cogió fueron 3 botes de leche y 2 paquetes de pañales, ¿correcto?» «Sí». «Lo siento. De verdad que lo siento». Cuando terminó de rellenar el informe, se lo pasó para que lo firmara. Al estampar su firma, sintió que se convertía oficialmente en una delincuente. Las lágrimas volvieron a brotar. «¿Voy a ir a la cárcel?», preguntó con un hilo de voz. El inspector negó con la cabeza. «De momento no. El caso pasará al juzgado, pero quedará en libertad con cargos. Váyase a casa, cuide del niño y espere la notificación». «¿Libertad con cargos?» «Significa que no la encerramos mientras se investiga el caso. Más adelante el fiscal decidirá si presenta cargos. Lo más probable es que sea un juicio rápido y le pongan una multa». «¿Una multa?» El rostro de Lucía volvió a palidecer. ¿De cuánto? Bueno, el valor es bajo, pero al no haber acuerdo con el denunciante podría ser entre 500 y 1000 euros. ¿1000 euros? Lucía sintió que le faltaba el aire. 1000 euros era una fortuna inimaginable. El inspector, viendo su reacción, pareció dudar un instante. Abrió su cartera, sacó un billete de 50 euros y lo puso sobre la mesa. «Compre leche para el niño». «No es mucho, pero…» «No, por favor. No puedo aceptarlo. Ya me ha ayudado bastante». «Cójalo», dijo el inspector con firmeza. «El delito es el delito, pero el niño tiene que comer». Con lágrimas en los ojos, Lucía cogió el billete. Le parecía increíble que alguien la estuviera ayudando. «Pero que conste», añadió el inspector con seriedad, «que el procedimiento sigue su curso.
En unos días recibirá noticias del juzgado. El hipermercado quiere una sanción ejemplar. La investigación concluyó. Eran más de las 11 de la noche cuando Lucía salió de la comisaría con Mateo en brazos. De camino a casa, no dejaba de tocar el billete de 50 euros. Era su salvavidas. Unos días después, llegó una carta certificada del juzgado. Lucía la abrió con manos temblorosas. Era una citación para un juicio rápido y una propuesta de multa, 1000 euros. Se derrumbó en el suelo. 1000 euros. ¿De dónde iba a sacar ese dinero? La desesperación la invadió de nuevo. Lloró en silencio hasta que se le ocurrió una idea, el inspector Morales. Quizá él pudiera aconsejarle. Volvió a la comisaría con Mateo a la espalda. Por suerte el inspector estaba de servicio. Le enseñó la carta. 1000 euros. Me lo imaginaba, dijo Morales, asintiendo con la cabeza. Escuche, Lucía. Solicite un juicio formal. ¿Un juicio formal? Sí. Puede rechazar la propuesta y pedir que su caso lo vea un juez. Así podrá explicarle su situación directamente. ¿Y podrían rebajarme la multa? Es posible. Siendo un delito famélico, su primera vez y con un bebé a cargo es probable que el juez tenga clemencia. No tiene nada que perder. Aquellas palabras fueron como un rayo de esperanza. Aterrador, pero una esperanza al fin y al cabo. Rellenó el formulario para solicitar el juicio en ese mismo momento. Era la decisión más importante de su vida. Su destino se decidiría en un tribunal. Y no sabía que allí, en esa sala, se encontraría con la persona que lo cambiaría todo. Una semana después, recibió un SMS, asignación de abogado de oficio. Javier Ruiz. Marcó el número. Sí, dígame, respondió una voz apresurada. Hola, soy Lucía Moreno. Me han dicho que usted. Ah, sí. El caso de hurto, ¿no? Es un asunto menor, no se preocupe. Nos vemos el día del juicio en la puerta de la sala. Diga que lo siente y que está arrepentida. Intentemos que sea rápido. Pero mi situación. Explíquesela al juez. Yo tengo mucho trabajo. Hasta entonces. Y colgó. Lucía se quedó mirando el móvil, desconcertada. La fecha del juicio era en 2 semanas. 2 semanas de insomnio y angustia. Llegó el día. Dejó a Mateo con una vecina que, conociendo su situación, se ofreció a cuidarlo. Tú tranquila, yo me encargo del peque. Mucha fuerza. El edificio de los juzgados le pareció imponente, un monstruo de hormigón y cristal que la intimidaba. Dentro, el frío del mármol y la solemnidad del lugar le oprimieron el pecho. El abogado de oficio, Javier Ruiz, apareció minutos antes del juicio. Era un hombre de mediana edad con cara de cansado. Ah, Lucía Moreno. El caso es sencillo. No se alargue mucho, diga que lo siente y ya está, ¿entendido? Ella asintió, decepcionada. La llamaron para entrar. La sala, aunque no muy grande, resultaba abrumadora. Se sentó en el banquillo de los acusados, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. De pie. Entra su señoría, el juez magistrado del juzgado de lo penal número 3 de Madrid. La voz del alguacil retumbó. Lucía se levantó con piernas temblorosas. Un hombre de pelo cano, vestido con la toga negra, entró y ocupó su estrado. Su rostro era severo e impenetrable. El juez, Álvaro Serrano, hojeó el sumario. Otro delito famélico. Levantó la vista hacia la acusada. La vio de espaldas, con la cabeza hundida entre los hombros. Pero su ropa le llamó la atención. Ese anorak desgastado con los hilos saliendo de las costuras, ¿dónde he visto yo esa ropa? Un recuerdo reciente le vino a la mente. La mujer del callejón, la del cochecito, la de la panadería. Llevaba el mismo anorak. El corazón de Álvaro empezó a latir un poco más deprisa. Intentando mantener la calma, se dirigió a ella.
Acusada, levante la cabeza. Su voz sonó extrañamente tensa. Lucía alzó el rostro lentamente. Y en ese instante el mundo de Álvaro se hizo añicos. El impacto fue brutal. El rostro de la joven, idéntico al de su esposa Elena de joven, la misma expresión de dolor contenido, la cabeza de Álvaro se vació. Los recuerdos le asaltaron con una violencia inusitada. El sonido de la risa de Sofía, su hija de 3 años, con su vestido rosa y sus zapatos blancos nuevos. Papá, mira eso. El pasillo de El Corte Inglés. Sofía, no corras, dame la mano. La pequeña figura alejándose. Y luego el pánico. Sofía. ¿Dónde estás? Sofía. Su propia voz, rota, gritando entre la multitud. Un pequeño lazo para el pelo, tirado en el suelo. La voz metálica de la megafonía. Y aquella noche la llamada. Tú también vas a saber lo que es perder a tu familia. Tu sentencia metió a mi hermano en la cárcel. Destrozaste a mi familia, ahora yo destrozaré la tuya. Y al fondo, el llanto ahogado de un bebé. Luego el silencio. Días después el secuestrador murió en un accidente de tráfico. Sin dejar rastro de la niña. Álvaro estaba en su estrado, pero su mente estaba a 20 años de distancia. El juzgado se balanceaba a su alrededor. No, es una coincidencia. Solo se parece. Pero su corazón latía con furia y sus manos temblaban. Cogió el vaso de agua, pero le temblaba tanto el pulso que el agua se derramó. Cálmate. Eres un juez. No puedes dejarte llevar por las emociones. Cerró los ojos, respiró hondo. Pero al abrirlos el rostro de Lucía seguía allí, y con él, el recuerdo de Elena llorando cada noche abrazada a una foto de Sofía. Y la ficha de la acusada, 23 años, criada en un orfanato. Podría ser. Volvió a mirar el expediente. Lucía Moreno. Orfanato Hogar de la Esperanza. Ingresó hace 20 años. Se le cortó la respiración. Fiscal, su calificación, logró decir con voz ronca. Pese a las circunstancias, señoría, el hurto es un delito y requiere una sanción adecuada, dijo el fiscal. Abogado defensor, continuó Álvaro. La acusada es una madre soltera sin antecedentes, en una situación desesperada. Ruego la máxima clemencia, recitó el abogado de oficio sin convicción alguna. Acusada, ¿tiene algo que decir? Preguntó Álvaro con la voz temblorosa. Lucía lo miró con los ojos anegados en lágrimas. Lo siento. De verdad que lo siento. Mi bebé estaba muy enfermo con mucha fiebre, y no tenía ni para leche ni para medicinas. No sabía qué hacer. Juro que no quería hacerlo, pero mi hijo Mateo creí que se me moría. Su voz se rompió en un sollozo. Álvaro sintió que el corazón se le partía en dos. ¿Y si mi hija hubiera vivido así? La duda era una tortura. El silencio se apoderó de la sala. Todos esperaban la sentencia. Álvaro cogió la hoja del veredicto. Las letras bailaban ante sus ojos. Cerró los párpados un instante. Al abrirlos, volvió a ser el juez Serrano. Las circunstancias de la acusada, su voz tembló. Las circunstancias son comprensibles, continuó, tras una pausa para tragar saliva. Pero la ley es la ley. Por muy difícil que sea la situación, el hurto no puede ser tolerado. Lucía bajó la cabeza, derrotada. No obstante, prosiguió Álvaro con la voz quebrada, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes y la naturaleza del delito, se le impone una multa de 300 euros. Gracias, señoría. Gracias. Pagaré, de alguna forma pagaré, murmuró Lucía entre sollozos. Se levanta la sesión. Lucía se fue, una pequeña figura con un anorak raído que se perdía por la puerta. Álvaro la siguió con la mirada hasta que desapareció. Entonces soltó todo el aire contenido. Estaba empapado en sudor. Se bebió el agua de un trago, y el vaso chocó contra la mesa al dejarlo. ¿Se encuentra bien, señoría? Le preguntó el secretario judicial.
Sí, solo un poco cansado. Cuando se quedó solo, volvió a abrir el expediente. Hogar de la Esperanza. Anotó el nombre en un papel con letra temblorosa. ¿Y si es mi hija? El susurro resonó en la sala vacía. ¿Y si acababa de condenar a su propia hija? El solo pensamiento le asfixiaba. Tenía que comprobarlo. Aquella noche en el salón de su casa en el barrio de Salamanca, Álvaro se derrumbó en el sofá. Las manos no dejaban de temblarle. «Álvaro, ¿qué ocurre?», preguntó Elena, su esposa, al verle el rostro desencajado. «Hoy he visto a una chica en un juicio», comenzó a decir con voz rota. Tenía 23 años. Era huérfana. Y Elena se parecía tanto a ti de joven. Elena se sentó a su lado, tensa. Era idéntica. La forma en que contenía el llanto, la edad coincide. Sofía tendría su edad. Se crió en un orfanato llamado Hogar de la Esperanza. Ingresó hace 20 años. Un gemido ahogado se escapó de los labios de Elena. Se miraron en silencio, y una lágrima solitaria rodó por la mejilla de ella. «Tenemos que ir», dijo Álvaro cogiendo el teléfono. «Mañana mismo». Al día siguiente, en el despacho de la directora del orfanato, Carmen Vega, una mujer de unos 60 años, les recibió con amabilidad. Sobre su mesa reposaba un viejo archivador. «He buscado en los registros. La niña que buscan ingresó en marzo de hace 20 años. Fue encontrada el día 7 de marzo, a las 5 de la madrugada». A Elena se le cayó el bolso al suelo. El 7 de marzo. El día después de la desaparición de Sofía. La encontró una de nuestras cuidadoras en un callejón cerca de aquí, continuó la directora. Tendría unos 3 años. Estaba en estado de shock, apenas hablaba. Avisamos a la policía, pero dudó un instante, su ropa no coincidía con ninguna de las descripciones de niños desaparecidos. Llevaba unos harapos, ropa vieja y sucia. ¿Harapos?, preguntó Elena con un hilo de voz. Sí, eso fue lo extraño. La ropa estaba destrozada, pero la directora sacó una vieja fotografía del archivador, los zapatos eran nuevos. La foto mostraba unos pequeños zapatos blancos de charol con un lacito. En ese instante Elena se puso de pie de un salto, pálida como la cera. Esos zapatos, no podía hablar. Álvaro miró la foto y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eran los zapatos que Elena le había comprado a Sofía en el Corte Inglés el mismo día que desapareció. Se los compramos ese día, susurró Elena, derrumbándose en la silla. Le cambiaron la ropa. Por eso no la encontraron. Por eso. Las lágrimas brotaron incontenibles. El secuestrador, en su huida, le había cambiado la ropa para despistar a la policía, pero se había olvidado de los zapatos. Y al día siguiente simplemente la había abandonado en un callejón. La niña no recordaba su nombre ni a sus padres, continuó la directora con delicadeza. Así que le dimos uno nuevo. Lucía Moreno. Lucía. El nombre que él mismo había pronunciado en el tribunal. Al irse del centro a los 18 se llevó los zapatos. Era lo único que tenía de su pasado. La directora les dio la dirección en un papel. Era la misma que constaba en el expediente judicial. Salieron del orfanato como autómatas. El corto trayecto en coche hasta Usera fue un silencio cargado de 20 años de dolor y una esperanza recién nacida. Frente al viejo edificio de apartamentos dudaron. ¿Y si se asusta?, dijo Elena. Tenemos que ver los zapatos, respondió Álvaro. Si son esos, entonces. Subieron las escaleras con el corazón en un puño. Tercer piso, puerta 305. Álvaro pulsó el timbre. Oyeron pasos cautelosos al otro lado. ¿Quién es?, preguntó una voz recelosa. Señorita Moreno, queríamos preguntarle una cosa. La puerta se abrió una rendija. Al verlos, los ojos de Lucía se abrieron como platos. ¿Señoría? ¿Qué hace usted aquí?
Elena, temblando, sacó la foto de los zapatos. Perdona que te molestemos, pero ¿tú tienes unos zapatos como estos? La reacción de Lucía lo confirmó todo. Palideció y asintió en silencio. Entró en el apartamento y al cabo de unos minutos, que a ellos les parecieron una eternidad, regresó con los pequeños zapatos blancos en la mano. En ese instante Elena se derrumbó de rodillas en el rellano, sollozando. Sofía. Álvaro sintió que las fuerzas le abandonaban y tuvo que apoyarse en la pared. Somos nosotros, te los compramos, logró decir con la cara bañada en lágrimas. Lucía retrocedió asustada, chocando contra la pared. El mundo se le vino abajo. Perdóname, sollozó Álvaro, acercándose a ella. Tu padre ha llegado demasiado tarde. Te fallé, no te protegí. Y te senté en un banquillo, te condené, yo soy el culpable, yo. No, le interrumpió Lucía, agarrándole la mano. Usted solo hizo su trabajo. La que se equivocó fui yo. Álvaro la abrazó, llorando como un niño. El llanto contenido de 20 años de culpa y desesperación. Y Lucía lloró también, por primera vez, en los brazos de un padre. El llanto de 20 años de soledad. Elena se unió al abrazo, acariciando el rostro de su hija. Te hemos encontrado. Nunca, ni un solo día, dejamos de buscarte. Un llanto de bebé sonó desde el interior del apartamento. Entraron. En la pequeña y humilde habitación, en una cuna improvisada, estaba Mateo. Elena lo cogió en brazos. Nuestro nieto. Álvaro miró al bebé, y luego a Lucía. Había encontrado a su hija perdida y, con ella, a un nieto. Ven a casa con nosotros, dijo Elena. Pero yo soy madre soltera, tengo antecedentes, murmuró Lucía, avergonzada. Eres nuestra hija, dijo Álvaro con una firmeza que no admitía réplica. Y él es nuestro nieto. Os vamos a proteger. Te lo juro. Nunca más volverás a estar sola. Los tres, con el pequeño Mateo en brazos, se abrazaron en medio de la minúscula habitación. El sol del atardecer entraba por la ventana, bañándolos en una luz dorada. La familia, rota durante 20 años, en ese instante volvía a estar completa. Días después, el pequeño estudio de Lucía estaba casi vacío. Las pocas pertenencias de una vida entera cabían en una pequeña maleta. Álvaro llevaba a Mateo en brazos, quien, por primera vez, sonreía en brazos de un extraño. El coche los llevó a su nuevo hogar, una casa con un pequeño jardín en una zona tranquila de Madrid. La primera cena juntos fue silenciosa, pero llena de una emoción palpable. Lucía probó la sopa caliente que Elena había preparado, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Es la primera vez que como algo así, dijo. Poco a poco, la vida volvió a la casa. Las risas de Mateo llenaron el silencio de 20 años. Álvaro, en el juzgado, se convirtió en un juez diferente, más compasivo. Cada vez que veía un caso de desesperación, veía el rostro de su hija. Una tarde los cuatro estaban en el salón. Mateo, sentado en el suelo, jugaba con un sonajero que le había comprado su abuelo. Gateó hasta Álvaro y le agarró la mano con su pequeña manita. Álvaro sintió que su corazón, herido durante tanto tiempo, comenzaba a sanar. Nunca pensé que un día como este llegaría, dijo Lucía en voz baja. Elena le cogió la mano. Esto es solo el principio. A partir de ahora seremos felices juntos. Las tres generaciones, abuela, madre e hijo, unidas en un círculo de amor reencontrado. Fuera, la luna brillaba sobre Madrid. En la calidez de su hogar, el tiempo perdido comenzaba, por fin, a recuperarse. Lucía, por primera vez en 23